Requerimientos para las probetas de compresión. Dependiendo de las dimensiones del material al que se le aplique la fuerza o carga de compresión, este puede reaccionar de distintas formas. Por ejemplo, puede tener fallas por aplastamiento o fallas por pandeo. A estos últimos se les conoce columna, y en este caso no los vamos a estudiar, ya que nos conviene las que tienen fallas por aplastamiento. Para determinar que nuestra probeta fallará de esta forma, podemos hacer el cálculo de la razón de esbeltez, la cual consiste en dividir la longitud de la probeta entre su radio de giro. Y si el resultado es menor a 40, tendremos claro que la falla será por aplastamiento. Otras características que debe tener la probeta para el ensayo de compresión es que sus caras o los extremos a los que se les aplica la carga deben ser completamente planos y paralelos entre sí, es decir, deben ser perpendiculares al eje de la probeta, de forma tal que cuando se aplique la fuerza, esta se distribuya a lo largo de toda la probeta de forma uniforme. En caso de que esto no se dé, se suelen utilizar camas o bloques, los cuales arreglan estas fallas de paralelismo. Existe una asociación que se llama la Asociación Americana de las Pruebas de los Ensayos de Materiales, la cual se encarga de estandarizar las probetas para este tipo de ensayo. En el caso de los materiales metálicos, esta establece la norma ASTM-E9, la cual establece tres tipos de probetas metálicas: las cortas, que se utilizan para materiales antifricción; las medianas, que son de uso general; y las largas, que se utilizan cuando se desea determinar el módulo de elasticidad. Por ejemplo, se establecen algunas relaciones de dimensiones, además de ciertas dimensiones recomendadas como las que se muestran en la imagen. Pero esto cabe destacar que esto es solamente para los materiales metálicos. Existen también otras normas que varían dependiendo si son compuestos, como por ejemplo el concreto o hormigón, o incluso cuando el concreto tiene ciertos agregados en algunos porcentajes, existen diferentes normas, al igual que para la madera, entre otros. Antes de efectuar un ensayo de compresión, debemos tomar en cuenta ciertos fundamentos teóricos. Primeramente, debemos definirlo como un ensayo destructivo, que consiste en analizar el comportamiento de un material cuando está sometido a cargas o fuerzas de compresión, para poder calcular su resistencia. Un esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de ese material y que se caracterizan porque tienden a disminuir su volumen, comprimiéndolo en alguna de sus direcciones. También debemos tomar en cuenta que, a diferencia del ensayo de tracción, este posee tensiones y deformaciones negativas, por lo tanto la curva se debe graficar en el tercer cuadrante, como podemos ver en la imagen, aunque en algunos casos se grafica en el primer cuadrante a conveniencia. En esta imagen debemos determinar tres puntos. El primero es el punto Y, el cual nos indica el límite de fluencia o punto a partir del cual se empiezan a dar las deformaciones plásticas permanentes. También tenemos el punto U, el cual representa el límite de rotura, y en él vamos a conseguir la compresión máxima. Y por último, el punto F, el cual nos representa la fractura o rotura del material. Cabe destacar que estas gráficas en algunos casos no se pueden tomar en consideración en su totalidad, es decir, solamente un porcentaje de los datos son representativos, como por ejemplo en el caso de los materiales dúctiles. ¿Cómo podemos saber esto? Tomando en cuenta ciertas consideraciones, y es que se pueden producir fallas en los ensayos de compresión, como por ejemplo una falla por embarrilamiento, donde los extremos donde se aplican las cargas quedan fijos y las fibras comienzan a expandirse. También se pueden producir fallas por pandeo, de las cuales hemos hablado anteriormente. Estas fallas deben poseer ciertas tolerancias, pero debemos tomar en cuenta que en la gráfica, cuando las fibras pierdan totalmente su rectitud, la gráfica no nos va a dar resultados viables. Es decir, los datos que esta represente no van a tomar en cuenta solo los esfuerzos de compresión, sino otro tipo de esfuerzos. Por lo tanto, también podemos decir que en el caso de materiales frágiles como el fierro vaciado, se quiebra o se fractura sin pasar por la deformación. Por lo tanto, su gráfica es totalmente representativa y se puede tomar al 100%, es decir, hasta la rotura. Por lo tanto, este material, al igual que el hormigón o concreto, son uno de los más utilizados en los ensayos de compresión.